Humedad en los sistemas de refrigeración. Es bien conocido el peligro que representa un exceso de humedad en los sistemas de refrigeración, ya que la humedad combinada con altas temperaturas da origen a fenómenos complejos, sobresaliendo la formación de hielo en la válvula de termoexpansión o en el tubo capilar, ácidos en refrigerante y aceite, lodo y hasta quemadura del motocompresor. Aun cuando el contenido de humedad no sea excesivo como para congelarse en la válvula de termoexpansión o en el tubo capilar, de todos modos, puede causar algunos de los otros problemas previamente mencionados, y puesto que todos estos efectos no pueden ser detectados de manera ordinaria, es importante el uso de filtros deshidratadores para mantener la humedad en un nivel seguro. Procedencia. Las principales fuentes de humedad son: 1. Mal secado del equipo en su fabricación. Segunda introducción, durante la instalación o servicio en el campo. Tercero, como producto de la combustión de una flama de gas. Cuarta, retención en los poros de la superficie de los metales. 5. Fugas en el lado de baja cuando la presión es menor que la atmosférica. Vacío. 6. Fugas en los condensadores enfriados por agua. Séptima, reacciones químicas, oxidación, de algunos refrigerantes o aceites. Octava, mezclada con el refrigerante o el aceite al cargarlos al sistema. Novena, descomposición del aislante de los motocompresores. Décima, condensación de la humedad del aire que ha entrado en el sistema. Aunque el contenido de humedad en cada uno de los puntos anteriores no tendría efecto por sí sola, sí se debe de considerar al determinar el contenido global del sistema terminado. Por ejemplo, el aceite a granel contiene entre 20 y 30 partes por millón, ppm, de humedad. Los refrigerantes, también a granel, tienen una tolerancia aceptable de 10 a 15 partes por millón. Cargar el refrigerante al sistema a través de un filtro deshidratador siempre será una práctica segura. Efectos. Si se permite que circule por el sistema demasiada humedad mezclada con el refrigerante, puede conducir a cualquiera de los siguientes efectos. 1. Formación de hielo en la válvula de termoexpansión, en el tubo capilar o el evaporador, restringiendo el flujo de refrigerante y, en algunos casos, obstruyéndolo por completo. Segunda, oxidación y corrosión de metales. Tercera, descomposición química del refrigerante y del aceite. Cuarto, cobrizado. Quinto, daño químico al aislamiento del motor u otros materiales. Sexta, hidrólisis del refrigerante formando ácidos y más agua. Séptima, polimerización del aceite, descomponiéndolo en otros contaminantes. Control. Es imperativo que la humedad sea removida de los componentes de los sistemas de refrigeración durante la manufactura y ensamble de equipos nuevos, y que se tomen las precauciones necesarias para evitar que se quede en el sistema durante la instalación o al hacerle un servicio. La humedad está presente siempre en todos los sistemas de refrigeración, pero ésta deberá mantenerse por debajo del nivel máximo permisible para que el sistema opere satisfactoriamente. ¿Qué tanta agua es segura? Nadie lo sabe con certeza, pero en algo estamos todos de acuerdo, y eso es, que mientras menos agua haya presente, es mejor, y que no debe haber agua libre, suelta, dentro del sistema. Solubilidad en los refrigerantes. Aunque los fabricantes de refrigerantes hacen un gran esfuerzo por obtener sus productos secos, es decir, con un mínimo contenido de humedad, es muy frecuente que, al momento de introducirlo al sistema, lleve más humedad de la máxima permisible, por diversas causas ajenas al fabricante y que, generalmente, son debidas a descuidos en la operación de traspasar varias veces el refrigerante de un recipiente a otro, y sobre todo, cuando los recipientes no han sido limpiados adecuadamente. Si la concentración de humedad es alta y la temperatura es suficientemente baja, el agua en forma de hielo se separa del refrigerante. También se puede formar lo que se llama hidrato sólido, que es una molécula compleja de refrigerante y agua, la cual puede formarse a temperaturas mayores que las requeridas para que se forme el hielo. Por otra parte, también se puede formar agua líquida a temperaturas arriba de las requeridas para separar el hielo o el hidrato sólido. La pregunta aquí es, ¿qué tan seco debe estar un refrigerante para que el agua disuelta en él no se separe? El refrigerante debe estar lo suficientemente seco para que aún a la más baja temperatura de diseño no ocurra esta separación. La separación del agua como hielo o como líquido está relacionada a la solubilidad del agua en el refrigerante.
Solubilidad. Los refrigerantes tienen cierta afinidad con el agua, es decir, tienen cierta capacidad para mezclarse con el agua tanto en fase líquida como en fase de vapor. Esta característica se llama solubilidad. La solubilidad del agua en los refrigerantes varía con cada tipo de refrigerante y con la temperatura, o sea que el agua se disuelve más fácilmente en unos refrigerantes que en otros, y la cantidad de agua que se puede disolver en un refrigerante es mayor a altas temperaturas y disminuye a bajas temperaturas. En la tabla 1.1 se presentan datos sobre la solubilidad del agua en fase líquida de algunos refrigerantes halogenados a diferentes temperaturas. Esta solubilidad está expresada en partes por millón, ppm, en peso. Una ppm equivale a 1 miligramo de agua disuelta en 1 kilogramo de refrigerante. Los valores de la tabla 1.1 indican la cantidad máxima de agua que se disolverá en el refrigerante a una temperatura dada. Ejemplo, la solubilidad del agua en el R12 a menos 10 grados Celsius es 13,7 partes por millón. Esto significa que, a esa temperatura, el R12 puede contener disueltos como máximo 13,7 miligramos de agua por cada kilogramo de refrigerante. Si hay un exceso de agua presente, esta existirá como agua libre, suelta, y si la temperatura es muy baja, se congelará. Quizá los valores de la tabla 1.1 no sean de mucha importancia para los técnicos o ingenieros en refrigeración, ya que es muy difícil determinar la cantidad de agua presente en un sistema en operación. Sin embargo, se puede obtener información útil de esta tabla. Mientras mayor sea la solubilidad del agua en un refrigerante, menor será la posibilidad de que se separe el hielo o el agua en un sistema de refrigeración. La solubilidad del agua en el amoníaco, en el dióxido de carbono y en el dióxido de azufre es tan alta que no hay problemas de separación de hielo o agua líquida. Pero en otros refrigerantes como el R12, en el que la solubilidad del agua es tan baja, es de esperarse que los problemas de congelación sean mayores, y de hecho, así es. Los sistemas con R12 deberán ser secados con mayor intensidad para evitar restricciones debidas al hielo a bajas temperaturas, o problemas de corrosión debidas al agua líquida. Aunque en refrigerantes como el R22, el R502 y el R134A, la solubilidad del agua es mayor que en el R12, cuando operan a bajas temperaturas, también pueden tenerse los mismos problemas de formación de hielo y de agua líquida. Concentración relativa. Lo que nos indican los valores de la tabla 1.1 es la máxima cantidad de agua que el refrigerante puede aceptar en fase líquida a una temperatura dada. Es una condición de saturación. Si el refrigerante contiene más humedad que la indicada en la tabla a la misma temperatura, se tiene un líquido sobresaturado de humedad, a lo que se le conoce como saturación relativa, y se expresa como un porcentaje de la humedad en condiciones de saturación. Por ejemplo, si en un sistema con R12, a una temperatura de 40 grados centígrados, con un contenido de humedad de 15 partes por millón, de la tabla 1.1. En la fase de vapor también se puede presentar esta sobresaturación, y también se expresa en porcentaje. Cuando en una mezcla de vapor y líquido se tiene humedad, esta estará en equilibrio en las dos fases, pero la concentración es diferente en el líquido que en el vapor. Se puede calcular la distribución de la humedad entre las dos fases, expresada como una relación de porcentaje en peso. En la tabla 1.2 se muestran las relaciones de la distribución de humedad para varios refrigerantes. Los valores de esta tabla indican la concentración relativa de agua en el vapor comparada con la concentración en el líquido. Las relaciones de distribución para el R22, el R502 y el R134A son menores de 1, lo que significa que la concentración de agua en el equilibrio es mayor en la fase líquida que en la fase vapor. En el caso del R12 sucede lo contrario. Por ejemplo, en un cilindro cerrado de refrigerante 22, cualquier contenido de humedad presente estará distribuido entre las dos fases de acuerdo a la relación de la tabla 1.2. Así que, cuando se extraiga vapor del cilindro, este estará más seco que el líquido. Al extraer más y más vapor, el líquido remanente contendrá más humedad. Para el R12 sucede lo contrario, y el vapor estará más húmedo que el líquido. Los valores de la tabla 1.2
pueden usarse para calcular la concentración del agua en equilibrio en el refrigerante en fase líquida, si se conoce la concentración en la fase vapor y viceversa. En un sistema de refrigeración en operación, que contenga una cierta cantidad constante de humedad circulando a través del sistema con el refrigerante, la saturación relativa variará con la temperatura y con los cambios de fase del refrigerante. Hasta aquí nuestro video, no olvides suscribirte y compartir.